Hablemos de disfunción diastólica y de su abordaje simplificado desde la ecografía. En esta tercera parte vamos a hablar del componente y del manejo anestésico de estos pacientes. Mi nombre es Edison Benavides y soy residente del programa de anestesia. El periodo perioperatorio demanda un conocimiento importante del efecto anestésico de nuestros medicamentos sobre el paciente, razón por la cual uno de los pilares es evitar la inestabilidad hemodinámica y esa predisposición que tienen nuestros pacientes a hacer un edema pulmonar agudo. Hay dos diferencias importantes entre la disfunción sistólica y la disfunción diastólica, y es que la disfunción sistólica tiene múltiples estudios y hay muchos trabajos importantes detrás de esta patología. Sin embargo, la disfunción diastólica sigue en este punto en el que el manejo en muchos aspectos es empírico. En mis ratos libres me dedico al atletismo de montaña. Me he dado cuenta cómo para afrontar esos retos y esas situaciones muy difíciles hay que entrenar. ¿Entrenar en qué? En que la valoración preanestésica tiene que ser la base fundamental del abordaje de estos pacientes. Clase funcional, estratificar el riesgo cardiovascular y si estos pacientes cursan asintomáticos, incluso podrían ir a cirugías selectivas no cardíacas que no demanden un impacto hemodinámico tan grande. Continúe las estatinas. La inestabilidad hemodinámica en estos pacientes, recordemos que estamos hablando de un grupo muy importante donde ser anciano es de alguna manera el común denominador. Vamos a encontrar un incremento del tono simpático de la sensibilidad del receptor beta que se encuentra alterada. Sensibilidad al estado de volumen. Son pacientes que tienen volumen intravascular agotado en el caso de que vengan recibiendo diuréticos. Además vienen de forma ambulatoria a muchos procedimientos y estos pacientes llegan depletados, dependientes de precarga y pueden hacer cuadros de hipotensión muy marcados durante el operatorio. Estos pacientes además sometidos a anestesia general o a un proceso anestésico van a tener un impacto sobre la inotropía cardíaca, sobre la lucitropía y van a tener adicionalmente vasodilatación arterial y venosa, situación que nos expone, como veíamos, a hipotensión. Monitoricemos el estado de volemia. Es importante que en este aspecto individualicemos la estrategia. Una línea arterial, la necesidad de colocar un catéter de Swan-Ganz, por ejemplo, o la ecografía transesofágica son tres pilares o tres formas de monitorizar este tipo de pacientes. La inducción anestésica entonces tiene como su pilar fundamental titular. Vamos a ir con una inducción muy lenta, una inducción en la que estos pacientes pueden requerir hasta un 30 o un 50% de reducción en la dosis y recordar que es mejor esperar a obtener un efecto antes de colocar una dosis adicional. Anestésicos inhalados. La evidencia inicial era algo contradictoria. Hay un estudio clínico que muestra cómo pueden llegar a mejorar la relajación del ventrículo izquierdo a expensas de una reducción significativa de la poscarga y eso puede llegar a generarnos un impacto positivo en estos pacientes. La hipertensión pulmonar también es patrimonio de estos pacientes con una dilatación auricular. Por eso, evitar la hipoxia y evitar la hipercapnia es cuota de seguridad en estos pacientes. Hasta un 10% puede llegar a ser nuestro cambio o el cambio ideal de la tensión arterial basal en estos pacientes. Hay que cuidar esa tensión arterial diastólica. Ya vimos cómo hay una perfusión en esta fase y vemos que la presión de pulso debe estar siempre por debajo de la presión arterial diastólica. ¿Por qué razón? Porque cuando la presión de pulso se incrementa, tenemos un aumento de la impedancia aórtica, del estrés de la pared, se modifica el tiempo de contracción ventricular y eso termina impactando negativamente sobre el llenado diastólico temprano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí viene un tip importante. La regla de los 70 nos va a ayudar muchísimo en el abordaje de estos pacientes. Si tenemos un paciente mayor de 70 años, nuestra presión arterial diastólica debería ser mayor de 70 milímetros de mercurio, la presión de pulso debería ser menor de 70 y la frecuencia cardíaca debería ser igual a 70. Una frecuencia entre 60 y 70 nos garantiza que tengamos una adecuada perfusión. Importantísimo, este paciente requiere un seguimiento muy estrecho.
el paciente en posquirúrgico sigue siendo nuestro paciente, independientemente de que lo llevemos a una unidad de recuperación o que lo llevemos a una unidad de cuidado intensivo, sigue siendo nuestro paciente. Tenemos varias estrategias para evaluar algunas cosas que se modifican en el posquirúrgico. Un paciente que tiene anestesia neuroaxial, en el momento en que se libera este bloqueo anestésico del simpático, podemos tener un incremento del retorno venoso y eso impactar sobre este corazón que no es complaciente. La sobrecarga entonces de volumen puede llegar a generar un edema pulmonar y que el paciente nos haga un cuadro de hipoxia o incluso por la dilatación auricular que nos haga una fibrilación auricular. Ya sabemos la importancia de mantener un ritmo sinusal en estos pacientes. Una pregunta que hay que hacerse definitivamente es si el paciente está infartado, si este paciente que tiene una predisposición de alguna manera tuvo algún impacto durante el procedimiento. Esta pregunta nos hace también pensar en este tipo de situación, una lesión miocárdica después de una cirugía no cardíaca, por ejemplo. Y es que muchos de estos pacientes con cierto grado de predisposición pueden hacer incrementos de la troponina, en este caso, por lo menos hablando de la troponina de cuarta generación, por encima de 0.03 miligramos por litro, se considera que hay una isquemia miocárdica. Entonces, no es posible a veces tener una troponina de cuarta generación, pero sí podemos tomar un electrocardiograma, podemos tomar una placa de tórax, podemos hacer o pedir que se le tome al paciente un ecocardiograma. Muchos de estos pacientes requieren como parte de su manejo una dosis bien titulada de diurético para efectos de controlar la frecuencia cardíaca, la utilización de beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio y en algunos casos también con una titulación especial utilizar algún tipo de venodilatador. De todas maneras, lo que más impacta sobre estos pacientes es definitivamente el manejo multidisciplinario. Y este es un concepto muy personal. Y si tenemos un ecógrafo, no deberíamos olvidarnos de él. Muchas gracias.